Abril es el mes de la prevención del abuso infantil. Y quizás de todos los tipos de abuso, el sexual sea uno de los que deja mayores secuelas en los niños. Recientemente, el ganador del Pulitzer de Literatura, el dominicano Junot Díaz, reveló que fue abusado por alguien de su confianza cuando apenas tenía 8 años. Y que durante décadas cayó su sufrimiento, una dura realidad que comparten tantos niños en nuestro país. Según las cifras oficiales, cada día en República Dominicana, 6 niños, niñas o adolescentes son agredidos sexualmente, y esos son solo los casos que se reportan. Por eso nos preguntamos, ¿cómo marca a un ser humano el abuso sexual en la infancia? ¿Por qué muchas personas reaccionan responsabilizando a la víctima, aun cuando se trata de un niño o niña? ¿Qué deben hacer los adultos que se enteran que un niño está siendo abusado, de cara al menor y de cara al abusador? ¿Cómo identificar las señales de que un niño podría estar siendo abusado? ¿Y cuáles herramientas debemos fortalecer en nuestros hijos para que no sean víctimas de un abusador? Ese es el tema en la mesa de esta noche, María Cela. Esta noche, María Cela. Y nuestros colaboradores en el día de hoy, la doctora Josefina Luna, coordinadora de atención a la violencia de niños, niñas y adolescentes del Ministerio de Salud. Bienvenida, Josefina, gracias por estar con nosotros. Peter de Wanamaker, Peter, que lo conocemos hace muchos años, coordinador de la Unidad de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Violencia. Elaine Félix, nuestra querida colaboradora, educadora sexual. Eduardo Gallardo, especialista en protección infantil de UNICEF por más de 20 años para Paraguay, Colombia y República Dominicana, abogado de profesión. Y por último, María Grullón, allá a la izquierda, psicóloga clínica forense, trabaja recibiendo casos de niños abusados. Bienvenidos todos a este tema, que es un tema delicado, es un tema del que muy poca gente habla, y sobre todo las víctimas. Las estadísticas son difíciles porque, como decía el informe, hay mucha vergüenza, esto pertenece al rango de tu vida privada, la misma víctima durante muchos años lo calla porque se siente responsable muchas veces de haber permitido que pasara. Generalmente los niños pues son víctimas de personas de poder, de personas que son gente que los quiere, sí, aparentemente, autoridad, y bueno, pues se mezclan muchos sentimientos. Pero antes de empezar a hablar de este tema tan importante y que me interesa mucho que la familia dominicana escuche los detalles, yo quisiera que definiéramos las cosas, porque cuando se habla de abuso sexual, mucha gente piensa, a mí no me han violado, pues a mí no me han abusado sexualmente. Vamos a definir qué es realmente, qué comprende el término abuso sexual infantil. Cualquier conducta que utilice un adulto, que haga un adulto para excitarse, para obtener placer sexual con un niño, con un menor de edad, se considera abuso, y sobre todo abuso sexual infantil. En el caso particular de lo que estamos analizando, también se puede dar el abuso sexual infantil con otro niño, también se puede dar, obviamente. Que sea mayor. Puede ser, se habla de un abuso sexual infantil de 2 a 5 años de diferencia aproximadamente, pero también se han visto casos de niños de la misma edad, donde hay una diferencia de poder, donde hay un niño rico, de fuerza, donde hay un niño quizás que tenga más conocimiento porque ve pornografía, donde hay un niño rico, un niño con de escasos recursos. O sea, esos son casos que se han visto. Pero el abuso sexual infantil es un adulto que abusa de un niño a cambio de placer. ¿Y qué tipo de abusos? Cualquier forma de contacto físico, no tienen necesariamente que llegar al carnal, a la penetración. Para que todo el mundo sepa si alguna vez pudo haber sido víctima de abuso sin ni siquiera estar consciente de ello. Mira, se habla de abuso sexual cuando le exhibes pornografía a un niño, cuando le dices a un niño que se masturbe o te masturbas delante de un niño. Exhibicionismo. Exacto, cuando tocas cualquier parte de su cuerpo de una manera sexual, en el caso particular de las niñas que se sientan en las piernas, muchos de los rozamientos que se dan se consideran abuso sexual de un adulto. ¿Con violencia o sin violencia? Con violencia o sin violencia. Si es con violencia, es agresión sexual. Se habla de coerción cuando hay violencia, pero también se pueden dar sin violencia, y ahí entonces el niño tiene un mayor impacto porque no hizo nada, porque no identificó que era abuso. Ok.
Vamos a empezar a desarrollar lo que sienten los niños en momentos como este. Estamos hablando de personas con autoridad, pueden ser familiares generalmente. Así es. ¿Qué dice el promedio en los países desarrollados donde hay estudios, me imagino, con mucho más detalle? ¿Cuál es la media de los niños de las edades, varones, hembras, si es por familiares o personas relacionadas Y con la rangos familia? de edad. Exacto. Claro. ¿Cuáles son las estadísticas en países desarrollados? Bueno, a ver si alguien se anima. Sí, el rango de edad va desde los 6 años hasta los 18 años, 17 años. Actualmente estamos recibiendo casos, niños increíblemente, hasta de meses, tocados, abusados. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que comentaba antes de iniciar la mesa? Se están disparando las estadísticas. ¿Qué nos dice esto? Que este tipo de delito está pasando con frecuencia y de que la población se está acercando a denunciar. ¿O es la denuncia que se está disparando? Recibimos una frecuencia increíble de este tipo de casos denunciados en las unidades de atención. Increíblemente, volviendo al tema de que quien infringe este tipo de delito es un individuo que tiene acceso directo a este círculo con el menor. Estamos hablando del padrastro, el papá, un hermano, una hermana, puede ser también la nana. Vecinos. La nana, sí. o sea... Pero son más hombres que mujeres. Sí, puede darse, ¿O no? puede O sea, darse. Bueno, yo quiero un poco aclarar. Yo Claro. pienso que es importante aclarar. Mira, el abuso sexual más frecuente es el intrafamiliar. Es lo Sí, que estaba sí, comentando ahora la es así. licenciada María, que se da con personas que están cercanas a los niños y a las niñas. Es así. Generalmente es un abuso que no tiene violencia. Primero hay un acercamiento. Primero el perpetrador detecta a la víctima, niños inseguros, niños falta de afecto, niños tímidos. Sin protección suficiente. Un tanto desprotegido, el victimario selecciona a la víctima. Entonces lo hace sentir un niño especial, brindándole atención, haciéndole sentir especial y comienza a ofrecerle cosas. Es prácticamente, generalmente, el procedimiento que se da en los abusos intrafamiliares. Y luego, entonces comienzan la famosa, tengo una historia, tengo un cuento, esto es un secreto entre nosotros, el famoso secreto, y entonces ocurre, ya sea, y se tipifica también abuso físico con toque y sin toque, como Elaine establecía, pero frecuentemente el abuso puede también ocurrir en niños y en niñas. Porque anteriormente, y es un mito pensar que solamente las niñas son abusadas. No, los niños. Hay una relación, obviamente las niñas son más abusadas, pero hoy día las relaciones no son tan diferentes. Entre 4 niñas y quizás 5 niños pueden ser víctimas de abuso. Entonces, es un proceso. ¿Se ha equiparado? Estamos cerca. Pero las estadísticas a nivel internacional todavía muestran una diferencia importante. Claro, en este país no hay estudios bien hechos, pero en otros países más desarrollados muestran que generalmente 1 por 3 mujeres ha vivido una situación de abuso sexual. 1 por 3. de 3. Sí. Pero por los niños, por los varones, es 1 por 10. Eso es la estadística general. Pero claro, eso es de países, vamos a decir, más desarrollados. Pero Peter, ¿hombres o mujeres? Porque la mayor parte de los estoy hablando de las víctimas. De los agresores, de los victimarios, ¿son hombres o mujeres? ¿O es equiparable? No, la gran mayoría son hombres. O sea, Ahora, en la pero cantidad, hay una parte... sí, en la cantidad de casos que ustedes reciben como médicos forenses, la mayor parte de las víctimas siguen siendo niñas. Sí, pero aún así no se quita el punto de alarma de que sí estamos recibiendo niños. Sí. Ok, Josefina, decías, la persona que viene al círculo intrafamiliar y que localiza el niño más vulnerable en condición vulnerable. Y cuando es el padre, cuando es el tío, en todos esos países desarrollados durante años, era una práctica, incluso, es que es bueno que esté aquí también y lo diga, casi hasta normal,
O sea, esto de escandalizarnos con el toqueteo y la relación padre-hija no es una cosa que lleva toda la vida. Esto es algo... Entonces, ¿qué pasa cuando es la figura de autoridad? Porque en esos casos, esa persona externa o perteneciente a la familia, pero no de autoridad, compra y convence y seduce y le ofrece. Y cuando es el padre... Bueno, a ver, yo quisiera señalar, hay algunos estudios de esta situación. De hecho, hay un estudio que hicieron UNICEF, UNFPA y PNUD hace un par de años atrás, entrevistando a casi 7.000 niños en escuela, niños y niñas en escuela, y el 8%, con una ligera mayor prevalencia en los hombres, probablemente una cuestión de facilidad de hablar del tema, es probable, pero el 8.3% de todos los niños y niñas dijeron que habían sido molestados sexualmente por algún familiar. Lo cual nos da una idea, no tenemos grandes estadísticas en el país sobre la situación, pero nos da una idea de cuál es la situación a nivel intrafamiliar. Por supuesto, el abuso sexual que más preocupa, porque es donde menos posibilidad tienen los niños y las niñas de denunciar, donde están más indefensos, es en el que se produce al interior de la familia. Claro. Pero tenemos que pensar que existen otras formas de abuso sexual, algunas bastante populares en el país, incluso aceptadas en el país, de las cuales también tenemos que hablar. La explotación sexual es un abuso sexual. Claro. Las uniones tempranas, claro, que del total de uniones tempranas que hay en el país, que afectan aproximadamente el 37% de las mujeres, se casan o unen antes de los 18 años. Y de ese 37%, el 65% lo hace con mujeres, con hombres que tienen más de 5 años de diferencia con ellas. Sí, y lo normalizamos, incluso en la prensa. Hace poco la niña de 16 años a la que se le secuestró a su criatura recién nacida, cuando salió después de recuperar la criatura, estaba posando con su otro niño de más de 1 año y tantos, o sea que lo tuvo que haber tenido a los 14, y su esposo evidentemente de más de 30 años. Su esposo, entre comillas. Exacto. Y era, qué maravilla, la familia feliz, toda unida otra vez. Y nadie se escandalizaba de lo que había detrás de esa imagen. Vamos a seguir hablando de este tema cuando regresemos después de la pausa, pero a mí sí me interesa saber, de la mayor parte de los niños que han sido víctimas, hablábamos de las edades entre 6 y... pero la frecuencia más alta. Sí, pero el rango fuerte está entre los 10 y 13, porque ya están los... La preadolescencia. Ya están, exacto, ya comenzó a salir, que si el botón mamario, pero yo quiero hacer una advertencia. El abuso sexual también en la primera infancia ocurre. Claro. Ocurre con mucha frecuencia y el impacto es mayor. Claro que es horrible. Entonces, vamos a hablar de ese también. Claro, para prevenir a las mamás de cómo cuidar. Claro que sí, pero la pregunta que voy a dejar sobre el tapete, en ese rango de edad, de 6 en adelante, que ya tienen una conciencia, que pueden hablar, que pueden expresarse, ¿cuántos niños realmente denuncian lo que les está pasando? ¿Y por qué no lo hacen? Cuando regresemos después de la pausa, y también, por supuesto, las víctimas menores, ¿cuál es la reacción de esa psiquis? Que es distinta a las de que ya tienen conciencia. Cuando regresemos después de la pausa, seguimos hablando de este tema y nuestro hashtag Niños Abusados ENM para que comparta cualquier inquietud con nuestro panel. Ya volvemos.